Hermano, amado de Dios, te mandamos un abrazo con mucho amor, esperando que la bendición de Dios, su protección esté en tu vida y así como procedemos a iniciar con este mensaje poderoso de la palabra de Dios, ¿por qué no hacemos una oración rápidamente y le pedimos al Señor que dirija nuestras vidas? Necesitamos en estos tiempos la dirección del Señor. Oremos. Padre amado que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Señor, te damos gracias por esta oportunidad nuevamente de escuchar tu palabra, rogando, Padre, que bendigas tu mensaje, Señor, aquellos corazones que necesitan esta palabra, mi Dios, que tú seas el que consuele, el que edifique y el que anime y inspire, Señor, nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús ponemos este tiempo. Amén y amén. Bueno, amados amigos, estamos también invitándolos nuevamente, como siempre, ¿verdad? En este formato de nuestra clase semanal, que es una gran bendición. Y el día de hoy tenemos como título de este mensaje: ¿Cómo vencer los desafíos de la vida? ¿Cómo vencer los desafíos de la vida? ¿Y quién de nosotros no ha enfrentado una situación difícil en lo que tenemos que enfrentar en varias áreas de nuestra vida? Bueno, la moraleja de este mensaje o la ilustración era de un pastor que iniciaba su ministerio sobre la pérdida de su papá. Había perdido a su papá, y un amigo muy cercano que también era pastor trató de consolarlo diciéndole estas palabras: sé que esto duele mucho y así debe de ser, pero algún día darás gracias a Dios por las lecciones que aprendiste esta semana. Y continuaba pues, animando a su amigo. Y dice: nunca he perdido a nadie muy cercano, pero he predicado en veintenas de funerales y en ellos nunca he sentido que tenga la capacidad de consolar de verdad a la gente en el momento de su mayor pérdida, porque no he experimentado ese dolor. Ahí tenemos a este pastor queriendo animar a su amigo que también había iniciado no muy atrás su ministerio, y lo estaba animando a sobreponerse de esta situación difícil como es el duelo al ver a un ser querido, en este caso su padre, irse. Pero él le decía: lo único que pasa es que aunque he experimentado o he predicado en muchos funerales, no he experimentado ese dolor todavía en mi vida, así es que aún no he podido tener esa capacidad de consolar totalmente a alguien que ha pasado por esta situación. Entonces, lo que aprenderás en tu dolor te dará la capacidad de ministrar con mucha mayor eficacia en el dolor de los demás, es lo que le decía este pastor. Y bueno, en uno de los libros más prácticos del Nuevo Testamento, Santiago escribió estas palabras: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, y no os falte cosa alguna. Estamos viendo Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 4. Y ahí de esta palabra, que no os falte cosa alguna, sino que seamos cabales, completos, lo que quiere decir es sencillo. Y es que Dios no desperdicia nada, amado amigo. Todo lo que pasa en nuestra vida tiene una razón. Y una gran parte de esa razón es ayudarnos a crecer en nuestra fe. Se ha dicho muchas veces que la vida hay que enfrentarla viendo al futuro, viendo al frente, ¿verdad? Pero también exige ver hacia el pasado y allí encontrar esos desaciertos y sobreponerse a esa experiencia que nos ha traído la vida. El propósito de Dios es soberano. Debemos de confiar en que Él tiene el control sobre todo. En cuanto pase en nuestra vida, Él tiene el control total. Y eso es lo que el apóstol Pablo se refiere cuando habló ahí en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 7, que dice: porque por fe andamos y no por vista. Y es verdad,
A veces queremos ya tener la solución en nuestras manos. Quisiéramos nosotros tener el control de las cosas que suceden. Queremos nosotros manipular y hacer que el resultado nos favorezca, pero Dios quiere que confiemos en Él, en su amor, en su dirección. Y este Padre que no comete errores, desea que nosotros, tú y yo, nos apoyemos en aquel que nos hace más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es lo que vemos ahí en Romanos 8:37, ¿no es cierto? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y en sí de eso se trata, amigo, hermano, la palabra de esta ocasión, de que nos animemos con las situaciones que pasaron aquellos personajes bíblicos que no se alejan de la realidad que muy a menudo tú y yo enfrentamos. Y en un tema de esos es cómo vencer la traición. La traición que a veces suele suceder por nuestros amigos más cercanos o nuestros propios familiares, que es también una situación bien difícil. Tal fue el caso de José, cuando sus propios hermanos lo vendieron y así no podemos imaginarnos, bueno, es algo difícil, pero hasta que lo vivimos, como decía este pastor, ¿no? Entonces, esta palabra traición, notamos que aflora con mucha frecuencia en muchas composiciones musicales. Dándole un vistazo al web, me quedé asombrado con la cantidad de títulos que existen al respecto de este tema. Y bueno, no se los voy a comentar aquí, pero hay demasiada información o títulos que refieren al dolor, a la desilusión, a aquel que se quedó, ¿verdad? Con una expectativa en ese ser amado y finalmente le volteó la espalda, etcétera, etcétera. Pero al referirnos a esta palabra traición, nuestra mente viaja a un huerto, en una noche oscura, la voz de un amigo y un beso que vendió al Hijo de Dios por 30 piezas de plata. Y es algo que tiene cierto relevancia porque en el caso de Jesús, la traición vino de uno de sus amigos. En el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 1 al 2, dice estas palabras en el nombre del Señor Jesús. Habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Verso 2. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Muchas veces habían compartido allí, muchas veces habían pasado tiempo juntos. Y así es en nuestras vidas cuando nuestros amigos con los que convivimos y no esperamos las reacciones que a veces lastiman nuestro corazón, entregamos y compartimos muchas veces. Y así fue el caso con Jesús. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 48, dice: Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Traducción: Jesús le estaba diciendo: ¿con un beso traicionas a tu amigo? ¿Qué momento, qué desilusión? ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer en estos casos? Cuando en el caso de Jesús, un amigo, ¿verdad? Le traiciona, ¿verdad? Con un beso entregas al Hijo del Hombre y pues sabemos que fueron 30 monedas o piezas de plata. Y así a veces pareciera ser que nuestra situación y relación con nuestros familiares y amigos tiene un precio, y cuando no le llegamos a ese precio viene el desenlace de la traición. ¿Y qué hacer ante ese evento, amado de Dios? En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 9 al 12, nos da estas palabras de consejo, su palabra de Dios, que es como una lámpara que nos da dirección, alumbra nuestro camino. Dice allí este apóstol: porque acordémonos, él fue uno de los testigos de este evento, y allí en su actuar sacó su espada
y le rebanó, le tasajeó la oreja a este siervo Malco, llamado Malco. Y ahí tenemos a un Pedro reactivo, a un Pedro que se tomaba las armas literalmente. Y pues me traicionas, te traiciono, me ofendes, te ofendo, me lastimas, pues también te lastimo. Pero después, qué cambio tan radical, ¿qué hacer ante esto? Y pareciera que no era Pedro, pero vean lo que dice Pedro, el Evangelio, el apóstol Pedro, en su primer carta, en el capítulo 3, verso del 9 al 12, dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Verso 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Y en sí ahí radica el consejo divino, el consejo de la palabra de Dios. ¿Qué hacer ante esta situación? Ciertamente nuestra naturaleza nos empuja a reaccionar. Nuestra naturaleza caída nos empuja a regresar el mal, a regresar la ofensa, pero cuando no olvidemos que somos nuevas criaturas, cambiados, transformados a la imagen de aquel que nos amó y nos salvó, dice que entonces no devolviésemos o no devolvamos mal por mal, ni maldición por maldición, sino por al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Tú y yo, amado de Dios, somos herederos de la vida eterna, de la bendición, y no podemos con la misma lengua con la que probamos y disfrutamos los alimentos, y con esa lengua que bendecimos a Dios, maldecir a tu semejante, porque también Él es hecho a la imagen de Dios, aunque apartado, alejado del Señor, pero en sí también es hecho a la imagen de Dios. Y este es el consejo para hoy día, no devolviendo mal por mal. Sí, ciertamente en el terreno de la traición es difícil, pero con Dios todo es posible. Con mucho amor, tus amigos de Kairos. Dios te bendiga.